Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré, en mis manchas alabado, suyo siempre yo sé. Vamos a aprovechar de hacer la ayuda a memoria, el recordatorio que hacemos cada semana, donde el estudio anterior quedamos en la historia terrible de un levita que a través de una situación de infidelidad de parte de su concubina se separan. Él va a buscarla hasta la casa de su padre y después de 5 días, al regresar a su casa con esta mujer, con su mujer, ellos se encuentran en la tierra de en la tierra de Gabá, territorio de la tribu de Benjamín, pensando de que por llegar a territorio de hermano iban a estar mejor. Ocurre lamentablemente un hecho terrible que las escrituras nos narran, donde su concubina es abusada, es ultrajada por esta tribu o parte de la tribu en esta ciudad, muere a raíz de lo mismo, y posteriormente el levita, a través de un desmembramiento del cuerpo de esta mujer, envía cada pedazo a las 12 tribus de Israel. Entendemos también con alguna nota, tal vez algún mensaje indicando qué era lo que sucedía. Y quedamos en esta interrogante que los mismos israelitas se hacían, donde exclamaban impresionados de que nunca antes habían visto tal aberración, que nunca se había visto tal mal en Israel. Desde que salieron de Egipto, o sea, estas generaciones no habían visto cosa alguna. Y la pregunta era, ¿qué iban a hacer? Ahí era una gran pregunta que nos saltaba también a nosotros, nos repercutía a nosotros. ¿Qué vamos a hacer con el mal en nuestra vida? Y hoy día, Dios mediante, vamos a ver cómo el pecado debe ser erradicado de la vida del creyente, de la iglesia, incluso de la vida cristiana, de la vida eclesiástica, de la vida familiar, limpiando así como ocurrió también en Israel, no solo de la tribu de Israel, de la tribu de Benjamín, sino que también ser limpiado de la vida, del corazón de todo el pueblo. Dicho esto, vamos a leer entonces, les anticipaba que íbamos a dividir en 3 porciones el texto de hoy, en primer lugar del verso 1 al 7, capítulo 20 estamos hablando, versos del 1 al 7, luego del 8 al 25, para terminar del 26 hasta el 48. Vamos a tratar de abarcar todo el capítulo, tratando de sacar la mayor cantidad de enseñanzas posibles. Dice así entonces la palabra del Señor. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba, y la tierra de Galaad, y a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabat, rodearon contra mí la casa por la noche con la idea de matarme. A mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo a mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel.
He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Primera parte. En una exposición o presentación del caso, para poder verlo de esta manera como un juicio, todo Israel se reúne, dice el texto, 400.000 hombres, no son pocos. Además de esto, no son simples jóvenes o niños los que están acá, sino que son los principales de Israel, y además se añade de que son hombres, según el texto, que sacaban espadas. Es decir, Israel abre este debate o abre este juicio ya con un sentimiento, un sentir en su corazón fuerte, un ardor en su corazón muy fuerte. Y parte hablando el levita o preguntándole a los israelitas al levita qué fue lo que sucedió, donde éste tergiversa de cierta manera los acontecimientos. Lo cuenta como fue, pero con algunos matices diferentes a lo que nosotros habíamos leído anteriormente, el estudio anterior. Dice en primer lugar, una de las cosas que yo puedo notar, que querían matarle. A él no querían matarlo, a él querían violarlo. Son cosas distintas. A lo mejor hubiese provocado la muerte si esto hubiese ocurrido, al igual que lo fue con su concubina, pero el propósito inicial no era darle muerte, sino que abusar de él. Y en segundo lugar, que para mí fue a lo mejor lo más impactante de este relato o tergiversación del relato que él cuenta, es que a su concubina solamente la humillaron y murió a través de esto, pero no dice que él fue el que la entregó. Ya para mí esto toma qué sé yo, un sabor, un gustito medio amargo, porque él trata de desligarse de la responsabilidad que tiene en el acto que ha cometido, porque él, como un buen sacerdote, y no solamente como levita, sino como sacerdote de su hogar, cabeza de su casa, él debió haber puesto su vida por delante de la de su esposa o la de su concubina en este caso. Sin embargo, él trata de desligarse de esta responsabilidad, adjudicándosela en primer lugar a los de Benjamín. Y luego en este ardor que había, pues recuerden, 400.000 hombres que sacaban espada, ellos ya iban con una predisposición a hacer algo al respecto. En este ardor que había en la reunión o en el juicio que se estaba desarrollando, el levita les dice, esto fue lo que pasó, de tal forma ocurrieron los acontecimientos, ahora ustedes díganme qué van a hacer, qué va a pasar de aquí en adelante, denme su parecer, ¿está bien? ¿Está mal? Desde allí ya nosotros podemos ver de que él manipula la situación para poder darle aún mayor, a lo mejor, fuerza a su testimonio, pero yo quería destacar de que él ya el juicio, si él hubiese dicho la verdad, aún así él lo tenía ganado. La tribu de Benjamín en Gabaa, habían cometido un acto terrible. Por lo tanto, él no necesitaba manipular su testimonio para poder encontrar gracia a los oídos del resto de Israel. Él simplemente tenía que contar los hechos como ocurrieron, sin manipulación. Sin embargo, este levita, sabiendo de que tiene cierta responsabilidad, trata de omitir cierta información que podría vincularlo también con los actos, que pudiese también provocar la ira del resto del pueblo, apuntándolo también hacia él. Mis queridos, ¿cuántas veces nosotros para arreglar ciertas cosas manipulamos las cosas? ¿Cuántas veces nosotros arreglamos ciertos matices, maquillamos un poquito la verdad para que las cosas, si bien no se vean como una responsabilidad hacia nosotros o para obtener más ganancia aún de los resultados de lo que queremos buscar? La actitud del levita nos muestra muchas veces cómo actuamos nosotros al tratar de obtener o de lograr algo. Manipulamos, movemos las cosas cuando debiésemos estar buscando la voluntad de Dios. Nos gusta que las cosas resulten como como nosotros preferiríamos que pasaran. Nos gusta mover todo para que resulten como yo espero que resulten.
A veces en nuestro pensamiento tenemos una idea de cómo debiesen ser las cosas y tratamos por todos los medios de que sean así. Y cuando vemos que Dios o la circunstancia en la que estamos, que entendemos que proviene también de Dios, se están dando de distinta manera, tratamos de forzar, tratamos de manipular para que las cosas se den como yo las tenía pensada en un inicio. Un primer punto de reflexión. Sigamos avanzando en el relato. Él expone entonces el caso y ahora pregunta qué vamos a hacer. Verso 8 hasta el 25. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10.000, que lleve víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá para salir a pelear contra los de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 27,000 hombres que sacaban espadas, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Y escucha las características de estos hombres. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Eran francotiradores de la época. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Y salieron entonces de Gabá los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas, reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche. Y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Aquí nos vamos a detener un momento y viendo el relato, nos damos cuenta de un acontecimiento un tanto extraño. En este ánimo de venganza, la resolución en el caso que se estaba presentando por la mujer, por la concubina del levita, Israel toma la decisión, estos 400,000 hombres de guerra, a ir contra sus hermanos. Y en primer lugar, ellos
hablan al resto de la tribu de Benjamín y les preguntan, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hicieron tan grande mal dentro de Israel? Entreguen a los de Gabá, que fueron los que cometieron el acto, para que a ellos nosotros los matemos y así erradicar el pecado de entre el pueblo. En la totalidad de la tribu de Benjamín, varones me refiero, que sacan espada, dijeron, no entregaremos a nuestros hermanos de Gabá. Recuerden que igual habían dentro de esta tribu pequeños pueblos, territorios que se iban dividiendo por zona, pero seguían siendo de la misma tribu, todo este sector. Todos ellos se juntaron para pelear contra Israel y eran 26,000 más los 700 que tiraban con ondas, que decía aquí, tiraban al cabello y no erraban, o sea, eran realmente muy, muy capaces con esta arma. Ellos, al notar de que sus hermanos podrían morir, entregaron incluso también su vida a favor de sus hermanos. Si nosotros no hubiésemos conocido el acto que los de Gabá cometieron, esa aberración que habían hecho los de Gabá, podríamos decir que buenos hermanos son los de Benjamín. No entregaron a estos 700 hombres de Gabá para que muriesen, sino que ellos protegieron a sus hermanos. Y si ustedes se dan cuenta, las primeras 2 batallas que se desarrollan acá, Benjamín gana. A pesar de que ellos eran 26,000 y los hombres de Israel eran 400,000. O sea, yo no soy un experto en matemática, pero estoy seguro que 26,000 es mucho menos que 400,000. Mucho, mucho menos. Sin embargo, en estas 2 ocasiones, nosotros podemos ver de que ellos son derrotados. Mataron a más de 20,000 la primera vez, a 18,000 la segunda vez, y esto provoca angustia, provoca aflicción en el corazón de los israelitas. En primer lugar, nosotros vemos acá que el acto de venganza que ellos querían desarrollar es natural. Mis queridos, cuando nosotros leímos lo que sucedió en Gabaa, yo creo que incluso muchos de nosotros, a pesar de que pasó hace tanto tiempo atrás, muchos de nosotros nos molestó la actitud de estos benjamitas. ¿Cómo fueron capaces de esta aberración? Lo mismo ocurrió acá. No podemos decir de que es errada la actitud de Israel al querer justicia por lo que había sucedido. Israel estaba buscando, y lo declara muy bien acá, estaba buscando erradicar completamente la maldad de Israel. Nunca se había hecho tal mal dentro de la tierra de Israel. Nunca lo habían visto y no querían volverlo a ver. Por lo tanto, ellos, la manera, digamos, lógica de poder resolver esto era matar a estos hombres de Gabaa que cometieron los actos inapropiados, aberrantes hacia esta mujer, extirpando, y esta palabra o este concepto quiero que quede muy grabado, lo vamos a repetir en más de una ocasión: sacar, erradicar, extirpar el mal de entre nosotros. Es natural que estos hombres de Israel lo sintieran porque atentaba contra la santidad del pueblo, un pueblo que fue llamado a ser santo porque su Dios era santo. Entendieron de que esto no podría volver a repetirse, y la manera en que encontraron ellos para resolverlo era por medio del homicidio de estos hombres o castigo físico hacia estos hombres. El ardor que sintieron en sus pechos era natural. A lo mejor para que nosotros podamos también entenderlo un poquito, a comentar actos que han ocurrido en nuestros días que a lo mejor en nosotros han despertado el mismo sentir. No sé si en alguna oportunidad, viendo las noticias de toda la maldad que está ocurriendo, han visto casos como el de esta niña, no me recuerdo el nombre, que fue asesinada por su madre y la pareja de su madre y luego metida dentro de una lavadora. Yo no sé si a ustedes despertó ese ardor de cómo una madre podía hacer tal hecho, tal acto. O a lo mejor casos de abusos hacia niños, cuando han visto en las noticias tal o cual persona fue detenida por el abuso de este pequeño. Incluso damos gracias y decimos que pague.
O sea, ese sentimiento es normal en nosotros cuando vemos injusticias, maldad, aberraciones ocurriendo en el mundo. Y esto no pasa solamente en el corazón de los creyentes, esto pasa también en el corazón del común de la gente. Una madre que trató de asesinar a sus hijos tomando un martillo y golpeando sus cabezas y no los mató, por lo menos a uno de ellos no, y lo dejó con secuelas graves. Enciende nuestro corazón y decimos, pero ¿cómo esta persona puede hacer esto? Es exactamente lo mismo que está sintiendo Israel en este momento. Es natural buscar entonces la justicia. No era, y ojo con esto, porque algunos podrían decir, pero Israel quiere buscar la venganza. No, Israel está buscando justicia. Y otra vez, erradicando la maldad de en medio de ellos. ¿Cómo lo sabemos? Porque no fueron contra todo Benjamín, sino que ellos solamente querían a los que habían hecho este mal. Benjamín, al no entregarlo y al defender a sus hermanos, se involucró en esta guerra civil, pero ellos no estaban involucrados en un principio. Ellos solamente querían la justicia contra los malhechores. Al no querer entregar a sus hermanos, se juntaron 26,000 más los 700 zurdos que no fallaban con la onda y entran en esta guerra civil que mencionábamos anteriormente. Luego los de Israel hacen algo que nosotros debiésemos hacer siempre. Fueron a consultar a Jehová. Si bien hay dos formas de poder hacer esto, preguntarle a Dios qué hacemos o planificar y luego preguntarle a Dios si esto es lo correcto. Creo yo, y esto es una opinión personal, que ambas son válidas, siempre y cuando sean previos al acto. Me explico. Si yo estoy pensando hacer algo, puedo planificarlo sin ningún problema y presentarlo delante de Dios y decirle, Señor, este es mi proyecto, este es mi plan. ¿Qué dices tú, Señor? O bien decirle, Señor, yo no sé qué hacer, estoy completamente bloqueado, no tengo ideas, dime tú qué hacer. Yo creo que ambas son correctas. ¿Qué es lo que no es correcto? Es, Señor, esto estoy haciendo. Comencé, a estudiar tal cosa, comencé esta relación, comencé cierto proyecto, bendícelo, Señor. O sea, ya si lo estoy haciendo y luego pregunto, luego pido la bendición de Dios, no es lo mismo a preguntar previamente, planificado o no planificado. ¿Dónde nosotros vemos esto? Un ejemplo claro en Santiago capítulo 4, verso 15. Algunos dicen, haremos esto o aquello, iremos y traficaremos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la carta de Santiago? Pero Santiago les dice, cuando más bien ustedes debiesen decir, si Dios quiere. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Es poner a Dios delante de nuestros pensamientos, delante de nuestros proyectos. Es la vida del creyente que ha reconocido verdaderamente a Cristo como su Señor. Simple y llanamente, no damos un paso si Dios no lo ha aprobado primero. No hemos tomado decisión hasta que Dios nos diga que esta es la decisión que debemos tomar. Lo extraño de todo esto es que Israel es vencido en dos ocasiones, siendo que Israel consultó a Dios y Dios aprobó el que Israel subiera contra sus hermanos. ¿Cómo lo aprobó? Israel le preguntó, ¿quién irá, Señor, primero? Judá los liderará. Él irá primero como cabeza. Recuerden que Judá es descendiente del hijo mayor de Jacob. Por lo tanto, tenía esta responsabilidad también de liderar al pueblo. Dicho también sea de paso, es de donde proviene nuestro Señor Jesucristo, de la tribu de Judá, cabeza de su pueblo. Va entonces liderado Israel contra sus hermanos de Benjamín y son derrotados en dos ocasiones, lo cual despierta una interrogante así de grande en nosotros. ¿Por qué? Si ellos preguntaron, si ellos consultaron a Dios,
si debían hacerlo. Es más, la segunda vez se cuestionan si debiesen seguir. Y aún así el Señor les dice, vayan. Y en esa segunda batalla vuelven a perder. ¿Por qué pasa esto? Si nosotros lo aplicáramos a nuestras vidas, nosotros hemos perdido miembros de la congregación en muchas ocasiones por mucho tiempo. Visto de esta forma, hemos perdido soldados. Y pudiésemos decir, es que esos soldados, de Israel me refiero ahora, eran pecadores delante de Dios, entonces Dios primero los tenía que matar. Y lo aplicamos a nosotros, decimos, nosotros hemos perdido miembros de la congregación porque Dios está limpiando la iglesia. Podríamos decir eso. Pero la verdad, mis queridos, es que este libro de los jueces nos ha enseñado algo maravilloso que se llama dependencia a Dios. Cuando leemos la historia de Gedeón, ¿se recuerdan qué fue lo que pasó con Israel? Dios mismo, hablándole al juez Gedeón, le dice, el pueblo que va contigo es demasiado, sácalos. Y da algunas pruebas, algunas señales, y le dice, si esto pasa, que vuelvan a su casa. Si esto otro pasa, que regresen a su casa. Pero Dios no está quitando aquí o sacando la maldad todavía de Israel. Lo que Dios está haciendo es mostrar que no dependemos de hombres, sino que dependemos de Dios. Lo que Dios está haciendo es llevar a su pueblo a una humillación delante de Él y a una dependencia delante de Dios. Dependemos de Dios y no de los hombres y mujeres que son parte de nuestra iglesia. Con esto no estoy diciendo, no importa los que se fueron. Estoy diciendo que Dios es el que sostiene su iglesia. Estoy diciendo que no estamos mirando a que Dios sacó lo malo de nosotros. Estoy diciendo de que a pesar de lo que pudiésemos necesitar, de lo que carecemos, el Señor está en medio de su pueblo. El Señor nos está sosteniendo. 2 ocasiones Israel tiene que enfrentar esta maldad. En 2 ocasiones Israel tiene que decidir limpiar a Israel de la maldad, no quitando a los soldados que murieron, sino que matando a esos 700 hombres de Gabaá. Esa era la razón de la lucha. Que el Señor esté moviendo a su pueblo, enseñando a su pueblo en el proceso, es parte también de la soberanía de Dios. Pero nosotros debemos actuar como Dios nos ha dicho. ¿Te recuerdas cómo Dios habla por medio del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 24 a la iglesia de Éfeso? El Señor le dice que le ha agradado su actitud, dice, porque no toleras al malvado. Pruebas a los que se hacen llamar apóstoles. La actitud del creyente es esta misma, para agradar a Dios, que no toleremos el pecado en nuestra iglesia. La maldad, la pecaminosidad de nuestras vidas debe ser erradicada, debe ser exterminada, debe ser extirpada de nuestra casa, de nuestra iglesia, de nuestras vidas. ¿Hay actitudes que debemos quitar? Sí. Por ejemplo, hablábamos hace 1 o 2 estudios atrás acerca de la negligencia. Esa es una actitud pecaminosa que debemos quitar, ser negligentes. Los vicios, la altanería, el orgullo, hay que quitarlo de nuestra vida. ¿De qué manera? Por el Espíritu Santo de Dios. Decíamos anteriormente, el Señor permitió que Israel perdiera las primeras 2 batallas, no porque los que murieron eran más o menos pecadores que los que quedaron vivos, sino para enseñarle hoy a Israel a humillarse delante de Dios, que la altanería de su corazón no fuese un impedimento o no fuese parte de la maldad que debía ser erradicada, sino cuál era la diferencia entre la altanería de Israel, que eran 400,000, que trataban de imponer justicia ante Benjamín, y los de Gabaá que violaron a la concubina del levita. Es pecado.
Uno podrían levantar su corazón en orgullo, los otros abusaron de una mujer pecando delante de Dios en ambos lados. Sin embargo, el Señor permite que estas dos ocasiones pierda el pueblo de Israel para que sepan que Israel es el que sostiene a su pueblo. Otra cosa importante es que la disciplina, hermanos, trae dolor, tanto para el que la recibe como muchas veces también para el que la practica. El pueblo de Israel no debía sentir gozo porque 400.000 iban a matar a 26.000 de su propio pueblo. Debían recordar ese día con dolor, tanto para los que cometieron el acto como para los que estaban imponiendo justicia. Cuando un padre castiga a sus hijos, muchas veces ocupando incluso la correa o castigos de cualquier tipo, también los padres sufren. Los que hemos criado, los que están criando, los que ya han criado, saben eso. ¿Cuánto duele poner poner disciplina a nuestros hijos? Duele, es parte también de la responsabilidad que tenemos de criar, de educar. Cuando los pastores tienen que imponer disciplina a los miembros de la iglesia, duele, no solo para el que la está recibiendo, sino que incluso para toda la congregación. Ahora, mis hermanos, hay que poner mucho ojo con esto. Es fácil ver el pecado en el otro. Es fácil ver cuando el otro se equivoca. Pero también nosotros debemos estar atentos a nuestro propio pecado. Somos llamados a erradicar nuevamente, insisto en esta palabra, que quiero que quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Mis queridos, es fácil ver el pecado en el otro, pero es difícil limpiar nuestro propio pecado, nuestra propia maldad. El orgullo de Israel podría haber crecido, o incluso la confianza en la multitud de guerreros que iban, 400.000, que iban a pelear solo con 26.000. Podría haberse levantado el corazón orgulloso del pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor limita y controla ese pecado. Algo importante también antes de avanzar, mis queridos, antes de cerrar ya lo que queda del texto. En Gálatas capítulo 5, verso 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El pueblo de Israel debía entender de que si bien ellos estaban haciendo justicia, ellos estaban sacando la maldad, aún así Benjamín era su hermano. Nuestra lucha es contra la maldad. Nuestra lucha es contra el pecado. Y lamentablemente este pecado estaba dentro de Israel y debía salir. Pero continuaban siendo parte del pueblo de Dios, hermanos del resto de los que estaban peleando con ellos. Por eso también Israel debía sufrir aquel día. Israel debía sentir ese dolor de pérdida, no solamente por los que estaban muriendo de Benjamín, sino también por los que estaban imponiendo justicia. Y también fue parte de la primera y la segunda batalla de pérdida en esas ambas peleas. Debían sentir de que esa pelea, esa lucha interna provoca dolor, porque es su pueblo el que está pereciendo. Cuando la iglesia impone disciplina también, hermanos, nosotros debemos sentir de que estamos atacando al pecado y no a nuestro propio pueblo, no a nuestros hermanos. Cuando se impone disciplina es quitar la maldad de en medio de nosotros. No estamos atentando contra la vida del hermano, porque son parte también del pueblo de Dios, o eso creemos. Por eso estamos apelando a la disciplina, porque a través de ella hay una transformación, hay un cambio de actitud, que es lo que buscamos. Luego de la disciplina debe venir inmediatamente también la restauración. Muestra de amor hacia el caído. Se impone disciplina, pero también se entrega amor.
Sigamos avanzando. Capítulo 20, verso 26 hasta el final. Vemos la tercera y última batalla, la decisiva. Dice así el texto: Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo los entregaré. Y puso Israel emboscada alrededor de Gabaa. Y subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, al tercer día ordenaron la batalla delante de Gabaa, como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Bet-El, el otro a Gabaa, en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros, como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal-Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabaa. Y salieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de los de Israel. Y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Y mataron todos los hijos de Israel aquel día a 25,000 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados. Y los hijos de Israel cedieron campo a Benjamín porque estaban confiados en la emboscada que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de la emboscada acometieron prontamente a Gabaa y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y la emboscada, que hiciesen subir una gran humadera de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como 30 hombres. Y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron, por tanto, la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto. Pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades lo destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín, y los acosaron, y hollaron desde Menuja hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto de la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón. Mataron de ellos a 2,000 hombres, y fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en las peñas de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada
así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Dura batalla. Si ustedes se dan cuenta, lo que hace en la primera parte, desde el 28 hasta el 39, es resumir lo que pasaba. ¿Ya? Una emboscada, muy similar a lo que hizo Josué cuando estaba conquistando la tierra. Una emboscada planificada. Y la segunda mitad, es decir, desde el 40 hasta el 48, es un desglose de la batalla. ¿Cuántos murieron? ¿Cómo fue que mataron a estos tanto? Pero en total, si ustedes se dan cuenta, es la misma cantidad, 26.000 los que están muriendo de 24.000 de los 25 que se habían reunido. Es decir, quedaron menos de 10.000 hombres. Mucho menos de la tribu de Benjamín. Ahora vamos a ir desglosando esta tercera y última batalla. Por tercera vez, los hijos de Israel están consultando delante de Dios. La primera vez fue el 18, verso 18, cuando subieron y preguntaron primero ¿qué los lideraría? Judá. Fueron y perdieron. La segunda vez, con llanto en su corazón también, en el verso 23, subieron y perdieron. Y una tercera vez, en el verso 27, donde ya incluso cuestionándose si realmente era lo que Dios quería o no, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Aquí Israel ya no va con este ímpetu de destruir a su propio pueblo, incluso ellos ya están sintiendo el peso de estar peleando contra sus hermanos. Y preguntan al Señor, Señor, ¿esto es verdaderamente lo que tú quieres? ¿Que nosotros vamos contra nuestros propios hermanos? No solamente está la consulta a Dios en estas tres ocasiones, nosotros vemos llanto en dos ocasiones. Cuando perdieron la primera batalla, ellos van en el verso 23, en la segunda vez que consultan, es la primera vez que los vemos llorar, porque había dolor en su corazón por haber perdido la batalla, pero en el verso 26 los volvemos a ver llorar, preguntándole al Señor. Entonces, consultar a Dios no es nuevo, llorar delante de Dios no es nuevo. ¿Saben lo que sí es nuevo en el verso 26? Es que se pusieron a cuentas con Dios. Esta es la primera vez, por lo menos que el relato nos dice, que ellos hicieron holocausto delante del Señor. Lloraron, ayunaron, que eso ya lo habían hecho antes, ofrecieron holocausto y ofrenda de paz. Ninguna de las otras dos veces, por lo menos según el texto, lo habían hecho. ¿Cuán importante es ponernos a cuentas con Dios? ¿Cuántas veces hemos pedido perdón delante de Dios? Ustedes saben que el Señor ha ofrecido a su propio Hijo para que nosotros podamos acceder a su presencia. El Señor Jesús ha sido entregado como una ofrenda delante de Dios para que nosotros a través de Él pudiésemos llegar a la santidad del Padre. Cuán importante es que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios por medio de Jesucristo, quien ha cargado sobre sus hombros todas nuestras transgresiones. Cristo fue ofrecido por nuestros pecados y hemos hecho la paz con Dios. Israel tenía primero que limpiar su propio corazón antes de limpiar su pueblo. ¿Cómo iban solamente a matar a los pecadores si el pecado todavía seguía en ellos? Ellos querían matar a los de Benjamín por el pecado que habían cometido, pero el pecado abundaba todavía en sus propias mentes, en sus propias vidas. Yo les decía al principio en la introducción, esto no es solamente erradicar el pecado del pueblo, de la tribu de Benjamín, esto es quitar completamente la maldad de Israel. Israel tenía que ponerse a cuentas con Dios para poder luego seguir en esta misión, seguir en este plan de justicia que querían levantar contra los de Benjamín. Debemos nosotros, antes de querer conquistar al mundo, ponernos a cuentas con Dios,
pidiendo perdón por nuestras transgresiones, hacer la paz con Dios por medio de Jesucristo, pidiendo perdón por nuestros pecados, porque hemos fallado delante de Dios. Hemos sido negligentes, hemos sido faltos de entendimiento y no hemos pedido al Señor que nos dirija. Hemos sido porfiados al escuchar, hemos atacado a nuestro propio hermano, nos hemos mordido unos a otros. ¿Y cuántas veces hemos pedido perdón delante de Dios? ¿Nos hemos puesto a cuentas con nuestro Señor? Hay algo importante que nosotros vemos acá también. En la tercera respuesta del Señor, también esta es la primera vez que se dice, yo los entregaré. En primer lugar les dice, suban, vayan. Segundo lugar les vuelve a repetir, vayan. Pero esta es la primera vez que les dice, yo lo entregaré. Y ahora sí, yo voy a ir delante de ustedes. Y más adelante en el texto, en el verso 35, nos dicen, derrotó Jehová a Benjamín. No fueron los 400,000 israelitas que querían justicia. No era el pueblo en sí, el que si bien estaba en la pelea, estaba en la batalla, los que vencieron. Porque ya vimos que no eran capaces a pesar del número. Era el Señor el que está ejecutando el juicio. El justo juicio de Dios sobre estos malhechores. Era Dios el que estaba cometiendo o desarrollando su propio propósito. Ahora, el fin de esta tribu de Benjamín es fuerte. De hecho, la próxima semana vamos a ver incluso las consecuencias de esta batalla tan atroz. Pero quiero destacar algo. Los que murieron allí, nos dice el texto, que fueron bestias según el verso 48. Es decir, murieron todos los animales de aquel lugar. Pero si nosotros avanzamos un poquito en el capítulo 21, que no lo vamos a ver hoy día, pero nos sirve como ayuda, en el verso 7 nos dice incluso que las mujeres murieron. A tal punto que ya después Benjamín no tenía mujeres para seguir procreando, para tener más hijos, y la tribu tenía que morir. Lo vemos la próxima semana, no nos adelantemos. Murieron las bestias, murieron las mujeres, murieron los hombres de Benjamín. Recuerden de estos 20 y tantos mil, 25,000, 26,000 que eran, murieron casi el 90 y algo % de los que estaban allí presentes. Muchos fueron los que murieron y quedaron solo un porcentaje mínimo que huyeron a las peñas. Murieron las bestias, murieron las mujeres, murieron los varones. Y entendemos también por el capítulo 21, verso 10, que probablemente incluso los niños. Porque arrasaron con las ciudades, todas las ciudades que eran posesión de Benjamín. Ya no solamente era Gabat, sino que era todo el territorio de Benjamín. Ahora, si ustedes visitan 1 Samuel, capítulo 15, ustedes se van a dar cuenta que el Señor le ordena a Saúl que atente o que vaya contra Amalek y los destroce completamente y no deje bestia, ni mujer, ni nadie en aquella ciudad. Lo mismo el Señor le ordena a Moisés en Deuteronomio 7, capítulo 2. Les voy a pedir que busquen por favor Deuteronomio, pero el capítulo 20. Busquen Deuteronomio 20, pero un poquito antes, en el capítulo 7 de Deuteronomio, el Señor ya le había ordenado a Israel que cuando entraran a Canaán, destruyeran absolutamente todo. Hombres, mujeres, bestias, niños, todo, no podía quedar absolutamente nada en aquel lugar. Ahora Deuteronomio, capítulo 20, versos 16 y 18. ¿Quién lo puede leer, por favor? Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová, tu Dios, te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino de los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado.
para que no os engañen a hacer según todas sus abominaciones de ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. En la misma ordenanza que hemos venido hablando, destruir completamente a todos los moradores de Canaán, pero ahora explica por qué en el verso 18. ¿Para qué? Para que no aprendan, para que no se involucren con esa abominación. Ahí está la razón, para no replicar el pecado que se está desarrollando. Ahora, esto era, yo les mencionaba, a Amalek con Saúl en Primera de Samuel. A los pueblos cananeos, a todos los pueblos cananeos desde el capítulo 7, verso 2 de Deuteronomio, luego en el 20 lo vuelve a reiterar, pero eso está hablando de extranjeros. Este texto está hablando de los cananeos, está hablando de otras naciones, pero ahora estamos viendo que este acto de matar a mujeres, bestias, hombres, niños, quemar las ciudades, se está desarrollando en Benjamín, una tribu de Israel, pueblo del Señor. ¿Se dan cuenta que cuando actuamos como impíos, vamos a ser tratados como impíos? Lo que era una ordenanza para los cananeos, para los pueblos cananeos, ahora se está desarrollando en Israel. Porque permitieron que la maldad subiera a tal punto a esta nación que incluso son comparables. Lo que ellos hicieron en Gabad es un paralelo, es una réplica exacta de lo que pasó en Génesis 19 en Sodoma. Es lo mismo que pasó acá, solamente que la diferencia estaba en que acá sí llegaron a cometer el acto hacia una mujer y en Gomorra no alcanzaron porque los ángeles detuvieron todo. Es la única diferencia. Pero la maldad de los hombres de la ciudad es la misma. Así de comparable es la maldad que había en Israel en aquellos tiempos. Por lo tanto, ellos actuando como inconversos, actuando como paganos, fueron tratados de la misma manera. Cuando tratamos de erradicar el pecado de nuestras vidas, de nuestra iglesia, de nuestras familias, lo que estamos tratando de hacer es evitar ser tratados incluso entonces como incrédulos. Porque queremos vivir como cristianos. Queremos vivir como verdaderos hijos de Dios. Hay un dicho que a mí me gustó bastante, que dice, no solamente hay que serlo, sino que también hay que parecerlo. O sea, podemos decir que somos hijos de Dios, pero debemos también demostrar que somos hijos de Dios. No es solo aparentarlo, sino que vivirlo. No es solo decirlo, hay que demostrarlo. Ahora, una pregunta. ¿Cuándo no es extirpado el mal de nuestras vidas? Solamente cuando el mal nos acomoda o nos complace. Solamente ahí. Cuando el pecado nos deleita a tal punto que no queremos quitarlo de nuestra vida. Simplemente eso. Sabemos que está mal, sabemos que ofendemos a Dios, pero no queremos sacarlo. Había un hermano años atrás que le llamaba los pecados regalones, ¿se acuerdan? Que están aquellos pecados que nos agradan tanto que no queremos sacarlo de nuestra vida. Hermanos, es cómodo estar acá en la iglesia, venir solamente a recibir, venir solamente a escuchar, pero no obedecer al llamado que se está haciendo semana tras semana. Vivamos en santidad, busquemos al Señor, oremos todos los días, leamos su palabra, escuchemos su voz, prediquemos el Evangelio. Y se repite una y otra vez. ¿Y qué es más cómodo? Seguir sentándonos domingo tras domingo a escuchar la palabra del Señor. ¿Y cuándo es el tiempo de despertar, erradicar esta flojera, erradicar este pecado que mora en nosotros y comenzar a obedecer la voz de Dios? ¿Cuándo serviremos a Dios de la manera que realmente Él quiere que le sirvamos? Ayer escuchábamos parte de la introducción o de la predicación cuando disfrutábamos del aniversario del presbiterio. 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, escribo esto por si me demoro para que sepáis
cómo debéis conduciros en la iglesia del Señor. Y no está hablando de la iglesia del templo, está hablando de la vida cristiana, porque nosotros somos la iglesia. La palabra de Dios se nos entregó para que nosotros supiésemos cómo debemos vivir, erradicando el pecado de nuestras vidas, para que sepamos cómo debemos conducirnos. Pero si hacemos caso omiso, lo que estamos demostrando es que el pecado reina en nosotros aún y que Cristo no es nuestro Señor. Debemos obedecer al llamado que el Señor nos está haciendo por medio de su palabra, no del pastor, no del predicador, sino que es la palabra de Dios la que está hablando a nuestras vidas. Para concluir, hermanos, un resumen de lo que hemos visto hasta ahora con algunos puntos principales. En primer lugar, nuestra defensa debe ser sin manipulaciones. Como veíamos de ese levita que maquilló un poquito en su exposición al caso, cómo movió algunas piezas para el no verse tan culpable. Así nosotros debemos también aprender de esto para que cuando presentemos casos en nuestra defensa no manipulemos, sino que digamos tal cual como han ocurrido los hechos. En segundo lugar, Dios es un juez justo y Él dictamina su justicia como Él quiere y a quien quiere. Dejemos las cosas en las manos del Señor, pero no con la actitud de Jonás, subiendo al monte esperando que Nínive sea destruida, sino que realmente dejemos que el juez justo, que es nuestro Dios, haga justicia a su tiempo y a su medida. Podemos airarnos contra el pecado, pero no debemos buscar en esa ira la venganza por nuestras propias manos. Consultemos al Señor. Él dirá cómo y cuándo. ¿Podríamos en algún momento nosotros ser implemento de justicia? Podríamos, pero no es nuestra voluntad, sino que es la voluntad de Dios. Él lo dictaminará. Dios debe siempre ser preguntado previamente a los hechos. Yo les decía, puedo planificar o no puedo planificar, pero preguntemos antes de actuar. Si Dios quiere. Siguiente. Es fácil mirar el pecado de otros, pero primero limpia tu propio pecado. Limpiemos nuestra propia vida. Nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos sean purificados previamente a querer limpiar este mundo. Otro, entrega a Cristo tu vida. Él te limpia de toda maldad. Podríamos preguntar, ¿cómo he de limpiarme? Pongámonos a cuentas con Dios. Él ha entregado a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos ser limpios de todas nuestras transgresiones. Solamente vengamos arrepentidos delante de Él, pidiendo perdón por nuestros pecados, reconociéndole como el Señor soberano de nuestras vidas. Y dice la Escritura que toma nuestra maldad, toma nuestros pecados y los echa tan lejos como al fondo del mar. Otro, el pecado debe salir de mi vida, de mi casa, de mi iglesia, de todo lugar. El pecado debe ser erradicado. Si bien después de reconocer a Cristo como nuestro Señor, después de habernos arrepentido de nuestros pecados, nuestra carne todavía lucha contra la santidad que hoy día el Espíritu Santo trae a nosotros, el pecado debe ser poco a poco exterminado, no por mi fuerza, sino que por el Espíritu Santo de Dios. Lo estudiamos en la carta a los Gálatas. Es Dios el que está peleando por nosotros. Por lo tanto, la victoria está garantizada. Podrían haber luchas que podamos perder en esta batalla. Podrían haber pequeñas instancias donde la carne prevalezca, pero la victoria está garantizada para el Hijo del Señor. Otro más, si no quieres ser tratado como un impío, no actúes como uno. Israel lamentablemente permitió que el pecado entrara. El libro de los Jueces nos muestra vez tras vez cómo Israel pecó delante del Señor. Pero si nosotros queremos ser verdaderos hijos de Dios, demostrar que somos hijos de Dios,
debemos dejar de actuar como los no hijos del Señor. Y por último, nuestra lucha es contra el mal, no contra nuestros hermanos. Peleamos para erradicar el pecado de nuestras vidas y de nuestra iglesia, de nuestras casas, pero no peleamos contra la vida de nuestros hermanos. Si realmente es un hijo de Dios, ellos son conciudadanos junto a nosotros. Son nuestros compañeros a los cuales debemos amar y cuidar. Que el Señor bendiga su santa palabra, que el Señor les bendiga también a ustedes, mis queridos hermanos. Les invito a orar. Cantaré, cantaré.